Tengo miedo de que no se nos vaya, no se nos esté grabando el... A ver, sí. Esperen un segundo que vamos a terminar de que se grabe, porque si no, no sé si me están escuchando. Creo que estoy yo sola. Ahí está ahí otro. Bien. No, ¿saben qué? Voy a esperar. ¿Me escuchás ahora? ¿Me escuchan? Sí, sí, se escucha. Bueno, espérenme que termine de... se está grabando en este momento la clase. El otro día me pasó que cuando empezó otra clase, cuando la quise terminar, se pisa una grabación a la otra. Así que esperen, va por el 28%. Mientras les sigo hablando. Estábamos con el tema este de la ortopraxia contra la ortodoxia. O sea que había que tener un sumo cuidado en el modo de ejercer la tarea digamos, la liturgia, en el sacrificio. Todos los movimientos debían estar perfectamente ajustados a la norma, ¿no? Que eran acciones, ¿sí? Esto, digamos, hay otras características que voy adelantándoles, que tienen que ver con que esto no quiere decir que no fuese una religión sin sentimiento, sin piedad. Había sentimientos profundos de adhesión a los dioses, o sea, lo que podríamos llamar un carácter devocional. Lo que no había, y esto es muy particular, y tiene que ver con el carácter de los griegos, lo que no había es una religión de la interioridad. ¿Con esto qué quiero decir? A ningún griego se le habría ocurrido retirarse, digamos, e intentar establecer un vínculo particular, una suerte de diálogo personal, individual con el Dios, ¿no? Eso es algo que directamente no era concebible ni para un griego y creo que tampoco para los romanos. No son religiones de la interioridad. No sé si me explico. O sea, un cristiano, ¿sí?, puede en cualquier momento y en cualquier lugar retirarse e intentar establecer a través de la oración un vínculo con Dios. Bueno, eso en el mundo griego no existe. Por eso lo condenaron a una de las acusaciones contra Sócrates, saben ustedes, lo vamos a ver, es lo que se llama asebeia, impiedad, que es no respetar los dioses de la polis. Y eso es porque Sócrates decía que tenía una suerte de voz interior, y eso era inadmisible para los griegos. Para ellos, como para los romanos, la religión es un fenómeno que se tiene que ver porque ellos piensan que los dioses nos están mirando. Por eso se llaman promiscuas. Promiscuo quiere decir lo que está a la vista. Se me había pasado otra cosa por la cabeza, pero no. La lógica de la celebración ritual tiene que ver con lo que se llama el esquema de do ut das, que en latín quiere decir te doy para que me des. O sea, oh doncella, te traigo, le dice la Palas Atenea, esta torta para que congratules y acuérdate de que mi hija está enferma. O sea, esa era la manera como natural de experimentar ellos a la divinidad, ¿no? Y lo que decía también es que si hay una palabra que es capaz de abarcar al fenómeno religioso desde el punto de vista del individuo, es que ellos se sentían protegidos, albergados, asistidos por los dioses, ¿sí? Por eso
no está dicho acá, creo que se lo dije antes, si un individuo con el arco y la flecha acierta exactamente en el centro, en el blanco, jamás dirá qué puntería que tengo, ¿no? Sino que adjudicaría su destreza a que quien lo está asistiendo es Apolo, que tiene que ver justamente con el arco y la flecha. Bueno, acá vamos a grabar la clase. Esto le tengo terror. Directamente, pues ya perdí una vez una y no, mejor ni hablar lo que pasa. Tuve que hacerlo todo de nuevo, porque no era una clase así viva, sino que... Bueno, voy a poner acá dentro de nómina completa de la cátedra. Bien. Bien, ahí estamos de nuevo. Me aterra esto, me aterra. Bueno, sigo con el... Voy a compartir pantalla. Sigamos con nuestro Zoom. Me lo puse desde el principio. Bien. Esperen que lo voy a minimizar uno porque no veo todo, ¿sí? Bueno, acá también hay una cuestión de la económica, pero la económica en el sentido de cuál es el orden. Vieron que lo que dicen es que la diferencia entre las economías antiguas y las actuales es que la economía estaba entrelazada con los rituales. Y la religión en el mundo griego también, pero en este caso con las costumbres, con el Estado, con las maneras de ser, ¿no? Un grupo de personas ya tenía algo así como una asociación que tiene que ver con alguna deidad. Bueno, y acá vamos a dos, o sea, estamos hablando de la religión tradicional, de cuál era la manera en que los griegos ejercían su vocación o su devoción, ¿no? Algo que dice Parker, que no lo puse ahí, es si alguien en el día de mañana tendría que participar de una celebración, digamos, a Palas Atenea, ¿cuál sería su disposición de ánimo? ¿Qué es lo que haría? Y intentaría en ese día, durante la celebración, tratar de cantar con su mejor voz, danzar de la manera más elegante, vestirse de la mejor manera posible, porque ellos estaban persuadidos de que todo eso era agradable a la diosa. Pero, observa Parker, en ningún momento esa persona, durante toda la celebración, podríamos decir que podría pasar por diferentes estados de ánimo, la alegría, cierta hondura espiritual, cierta gravedad del ánimo, pero jamás, dice Parker, dejaría de ser quien es. Esto lo digo porque este tipo de religión griega de la época tradicional y la más común en toda Grecia es una religión de la distancia. Con la distancia quiero decir que no existe en la celebración tradicional el fenómeno místico, entendiendo por místico aquel fenómeno religioso a través del cual el individuo se fusiona con la divinidad, o sea, es uno con el Dios. Eso es lo que quiere decir místico. La religión tradicional griega es una religión no mística. Por ejemplo, vieron ustedes que la palabra psique, donde viene psiquis, psicología y todo este tipo de palabras, viene de la palabra griega psyche, que quiere decir alma, se traduce como alma. Si la escuchamos en griego, esa palabra la identificaríamos casi inmediatamente con la expiración. ¿Por qué? Porque ese psyche es el momento en que el alma se va del cuerpo. Pero, en lugar de tener la idea de los premios y los castigos, normalmente, o para las personas comunes, nos vamos al Hades, al lugar nocturno. Esta idea de que unánimemente nos vamos al lugar nocturno, que no hay premios y castigos,
tiene que ver quizás con la concepción griega de que la vida humana está tramada por fuerza que va mucho más allá de su voluntad. No existe para el individuo griego o para el pensamiento griego de esa época la idea de que uno puede actuar autónomamente. Un ejemplo que está en una tragedia de Eurípides que se llama Las Troyanas, vieron que Hécuba es la reina de Troya, ¿no? Y Helena es la que, bueno, de alguna manera fue la causa de la guerra, ¿no? Al escaparse con Paris. Entonces en la tragedia, Helena dice, no fui yo, fue Afrodita la que, rozándome, hizo que perdiese mi cabeza y me enamorase de Paris, ¿no? Léase ese discurso de Helena como el discurso de la religión tradicional. Hécuba, que es la suegra, digamos, le dice, no, no fue Afrodita, fuiste vos y tus bajas pasiones. ¿Se dan cuenta? Ahí tienen con una claridad meridiana la diferencia entre una concepción y otra. Esto es, en la concepción tradicional, el ser humano, el mortal, no es dueño de sus decisiones. Fíjese el caso de Edipo, el caso de Teseo, que ellos creían que estaban actuando por propia decisión, pero sin embargo estaban cumpliendo los designios, quizás ni siquiera de los dioses, porque saben además que si bien los dioses son inmortales, son más poderosos, son fuertes, no son omnipotentes. Existe por sobre los dioses un designio más alto, inescrutable, que son las moiras, o la moira, que podríamos vagamente nosotros traducir como destino, pero en realidad sería una fuerza que ni siquiera los dioses conocen. Por eso es tan particular esta religión de que los dioses no son omnipotentes. Acá se los puede herir. Bueno, paralelamente, bueno, otro ejemplo les doy de la distancia es que cuando Odiseo baja al Hades, miren en la Odisea, al lugar nocturno, digamos, se encuentra con su madre, la abraza y la madre es un fantasma. Así es como viven los mortales muertos, digamos, en el Hades. Solamente despiertan si hay un sacrificio de sangre que de algún modo los vivifica o les da una forma fantasmal. Se encuentra con Aquiles y le dice, venerado Aquiles, cuando estabas vivo reinabas entre los vivos y ahora reinas entre los muertos. Y él le dice, creo que ya se los contesto, preferiría ser el último de los servidores, de los esclavos, a reinar entre los muertos. Esto es, hay una separación, no hay una idea de una salvación en el mundo griego tradicional, una salvación en que hay otra vida, que dependiendo de nuestras acciones puede ser un castigo o un premio, ¿no? Bueno, acá tenemos esto que sería algo así. Paralelamente al culto tradicional, hay determinadas instituciones de carácter religioso que tienen un carácter mistérico. Uno es Delfos y otro es Eleusis. Hay muchos más, pero estos son los más relevantes. Delfos tiene que ver con la adivinación, más o menos ya he descrito recién cómo era el procedimiento de Delfos. Acá hay un montón de citas, pero me voy a ver en cuál me podría detener. A ver. Bueno, léanlas ustedes, si no esta clase va a durar muchísimo, pero son muy interesantes las citas. Ahí tienen lo que es el teatro de Delfos. Es un lugar que está habitado desde muchísimo tiempo antes a que llegasen los que serían los griegos, ¿no? Esto es Parque, dice, colgado sobre un majestuoso valle en las laderas del monte Parnaso, yo les puedo decir que es un lugar absolutamente impresionante. Donde se juntan las montañas, se ve el mar, el lugar es tremendo, ¿no? Tremendo. Si hacen algo, si alguna vez volvemos a viajar,
no lo digo por mí, sino por todos los argentinos, y si ustedes pueden, no se pierdan de ir a Delfos, porque no solamente por la geografía, sino que como que el lugar tiene cierta gravitación, ¿no? O sea, quizás para mí, por tantos años estudiando o amando todo esto, que, bueno, fue muy emocionante. Colgado sobre un majestuoso valle de las laderas del monte Parnaso, en el centro de Grecia, debía su renombre original al altar del oráculo de Apolo, pero que se convirtió en sede de juegos panhelénicos como un lugar de consulta necesario. No solo de carácter adivinatorio, sino de información, para, por ejemplo, emprender alguna empresa de colonización, fundar una nueva ciudad o establecer vínculos con algún pueblo lejano. Delfos era el centro de información de Grecia, ¿verdad? Claro, porque como era panhelénico, todo el mundo iba ahí a preguntar y además para informarse. La gente, o sea, los que estaban ahí en Delfos eran mejor informados del mundo. Bien, las metas de la religión eran prácticas y mundanas. Por supuesto, una función importante era guiar al individuo con ritos apropiados de tránsito a través de los grandes pasos del nacimiento, la pubertad, el matrimonio y la muerte. Preparación de los muchachos para la guerra, las muchachas como madres. El consejo profético y la curación era otro modo ejemplar de vínculo con Dios. Bien, aquí tenemos una entradita de Eleusis. Les voy a contar el mito que tiene que ver con la institución del santuario de Delfos. Es una escena típica, se ha repetido millones de veces en la historia del arte y la literatura. Madre e hija, en un prado florido, primaveral. La madre es Demeter y su hija se llama Core. Core en griego quiere decir muchacha, juntando flores. ¿Sí? De pronto se abre la tierra y Core es raptada por Hades. Hades es el dios, como decíamos, del inframundo, el hermano de Zeus. ¿Qué hace Demeter? Hasta que no devuelvan a mi hija, hasta que no aparezca mi hija, no crecerán más las plantas. No hay más vida vegetal en la tierra. Entonces Zeus, ante ese peligro, consulta y Helios, que es el sol que todo lo ve, le dice que lo que ocurrió es que había sido raptada por Hades. Hay muchos detalles más, muchos detalles más. Entonces, Zeus lo obliga a su hermano que devuelva a Core. Pero antes de irse Core de ese reino del inframundo, come unos granos de granada. Todos estos simbolismos desconocemos en particular qué significan, pero el hecho mismo de haber consumido algo del inframundo la condena a Core a tener que regresar todos los años a ese lugar nocturno. Ahí Core se transforma en Perséfone. Perséfone quiere decir la destructiva. Tampoco tenemos mucha certeza de por qué ese nombre. Quizás sea que la creencia de la gente, digamos, de por qué crecen las plantas, porque hasta hoy podemos decir que uno planta una semilla y crece algo, es un milagro, ¿no? Pero para ellos son los muertos los que hacen crecer las plantas, ¿sí? Porque justamente es donde viven. Y ese epíteto de la destructora tendrá que ver con la necesidad de que se rompa la semilla para que surja la planta. El hecho es entonces que Perséfone, ya no más Core, debe regresar al reino de los infiernos una vez por año, y eso claramente está asociado con la primavera y con el invierno. O sea, en el momento en que se ensimisma la naturaleza, que se vuelve dentro de sí, ese sería el momento del invierno y es el momento en que Perséfone regresa con su raptor, podemos decir, y en la primavera regresa. Bueno, a partir de ese mito, se instituyeron los llamados misterios de Eleusis, de los cuales conocemos solamente las formas exteriores,
pero desconocemos lo que se me vaya esto de aquí. Desconocemos cuál era el efecto que producía, ¿no? Así que no me voy a pasar, ¿no? Bueno, si hago así me voy a dar otra diapositiva. Bueno, algo de Leus estoy. Los misterios de Eleusis, que así se llamaban, era una celebración anual, donde en procesión, que está a 18 kilómetros, Eleusis de Atenas, cada uno llevaba un cerdito que era convenientemente sacrificado. En el camino aparecían personas, todo esto son rituales, ¿no? Les aclaro, que insultaban, ¿sí?, a los que estaban, pero eran esas formas de insultos son formas rituales en realidad, no es que se insultase a las personas, ¿no? Apotropaico se llama eso, ¿no? Por fin llegan al santuario y ahí es donde se nos acaban las noticias. Saben que como estaba absolutamente prohibido y penado con la muerte develar los misterios, ¿no? Pero la cuestión es que se le muestran a los epoptes, así se llamaban, los que van a tener la visión, una serie de objetos sagrados, y hasta ahí tenemos noticias. Lo que pasa adentro no lo sabemos. Lo que sí sabemos es el efecto que causaba en los iniciados en los misterios de Eleusis. Ese efecto es que ya ellos dejaban de temer a la muerte. Nietzsche conjetura que en una nota está justamente ahí en este hipertexto que no puedo mostrar, pero cuando publique el PowerPoint lo van a leer. Lo que dice Nietzsche es que el secreto que se les comunicaba a los iniciados en el culto de Eleusis es la doctrina del eterno retorno, que es la doctrina que él dice que todo habrá de retornar necesariamente, y que esta clase que les estoy dando ahora de esta forma tan particular se ha dado infinitas veces. Pero no es lo mismo decir se ha dado infinitas veces de saberlo, porque si yo lo sé, lo primero que sé es que mi vida va a repetirse, con lo cual se hace más leve. Y además sé que si habrá de repetirse, la próxima acción que habría yo de acometer luego de dar esta clase debiera tener la integridad y la intensidad tal que mereciese que se repita infinitas veces, ¿sí? Si los puedo sorprender, pero no. Porque si hago así, ven, me voy a la otra. Bueno, por favor, lean. Bien, acá está hablando de las religiones como la griega están como destinadas a vivir poco tiempo. Sin embargo, la griega vivió 1000 años, ¿no? De todas maneras, más allá de la pérdida de la fe en los dioses, nunca se perdió, o sea, nunca hubo ateísmo, ¿no? Algo virtualmente desconocido. Bueno, hasta aquí llegamos. Vamos a ver entonces, ahora sí, abrimos y ¿2 nada más solo? No, 5. Vayan apareciendo y háganme preguntas en lo posible. Agu Valiente, ¿tenés? Dale. ¿No hay preguntas? No te escucho, ¿eh? No, Ahí ¿no está. se escucha? Ahora sí, ¿Me ahora escuchan? sí. Ah, nada, iba a decir que el texto, la verdad que estuvo muy interesante, muy ameno de leer, muy interesante. ¿El de Parker o el mío? Ambos. Pero yo leí el de Parker, aparte, ¿no? Sí. No, esto de todo lo que es el curso para mí es lo mejor. A mí es la parte que más me gusta. Sí, 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 esto es.
O sea, uno se llena de admiración y sorpresa por lo que fueron estos hombres, ¿no? A este pueblo. ¿Sí? Y por Bueno, lo amplia de su mitología. sí, sí. Lo que sí les digo para la próxima, o sea, para el viernes tenemos el coloquio, o sea, si tienen algo que preguntar o lo que fuere, o vamos adelantando, porque podríamos hacer también que demos las dos clases, porque si la hacemos así en vivo, pero veo que no estamos todos, ¿no? Bueno, dejémoslo así. El martes que viene vemos el texto de Rode, donde vieron que Parker anticipa el fenómeno dionisíaco, pero lo nombra entre otras cosas, porque evidentemente en 20 páginas no puede, digamos, comprender toda la vida religiosa griega. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es, a partir de la próxima clase, nuestro interés va a estar puesto en el fenómeno religioso del dionisismo. Después vamos a ver por qué, o se los adelanto, porque del dionisismo surge las sectas filosófico-religiosas y surge también la tragedia. De las sectas filosófico-religiosas surgen los pitagóricos, y Platón fue de algún modo un pitagórico. Entonces, por eso nuestra atención se va a centrar principalmente en el fenómeno dionisíaco. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Patricio, no te escucho, Patricio. Yo me quería hacer una pregunta. Sí, ¿qué es lo que está prohibido? ¿Lo que está prohibido? ¿Qué es lo que está prohibido? ¿Vos escuchás, Agu? Lo que está, no te entiendo. Escribe un chat. Escribilo en el chat. ¿Escribiste? Pues no aparece, ¿eh? ¿Aparece el chat? Preguntó según los griegos qué es lo que tienen prohibido, dice. Ah. ¿Y por qué no te ¿Qué es lo veo? que está prohibido? Hago Ferreira, ¿por qué no te veo? Porque estoy muy enferma y prefiero tener la cámara apagada. Bueno, como ven ustedes, no hay 10 mandamientos. Patricio, no hay 10 mandamientos, no hay explícitamente cosas que están prohibidas, pero lo que está mal visto es, por ejemplo, violar determinados preceptos. Por ejemplo, la hospitalidad. Es algo, no negar el fuego, ¿sí? Hay determinadas cuestiones que para ellos son, aunque quizá para nosotros no parezcan indiferentes, para ellos serán muy graves. La otra es desconocer los rituales, ¿no? Son considerados como faltas de respeto. No es claramente una religión del amor, como sería la religión cristiana, y como ya hemos dicho, no tienen un decálogo, pero hay una serie de normas implícitas que, digamos, te marginan automáticamente de la comunidad. Por ejemplo, el caso de los pitagóricos, ¿no?
Los pitagóricos son vegetarianos, ¿sí? No consumen carne y están contra la muerte de los animales porque creen en la reencarnación. Entonces, el solo hecho de ser vegetarianos implicaba que fueses marginado de la comunidad, ¿no? ¿Por qué? Porque no estás cumpliendo con las normas. Lo otro es, por ejemplo, el caso de Sócrates, que decía tener una suerte de Dios personal, ¿no? Contesté, Patricio. Patricio. Sí, dale, se nos está acabando el tiempo otra vez. Profe, no sé si se me escucha. Sí, te escucho bien, sí. Yo quería preguntar si la concepción del héroe que se tenía en esa época sienta las bases para lo que es el camino del héroe después, o el camino del héroe se hace antes y de ahí parte la definición de héroe. No sé si se me entendió. No, no se te entendió. El camino del héroe en la literatura, yo me refiero. En la literatura, sí. Claro. Hay un filósofo que se llama Max Scheler que dice que nosotros los humanos tenemos 3 formas emblemáticas de ser, o sea, llevadas al extremo. Uno es el sabio, otra es el santo y otra es el héroe. El héroe es, digamos, ¿qué es lo que señala dentro de los valores aquello que es el heroísmo? El heroísmo es aquel que, sin pensar en sí mismo y pensando en el bien o la salud de los otros, se expone a eso, ¿no? Eso está clarísimo. ¿Saben quién es el héroe de la Ilíada? No es Aquiles, Héctor. Héctor en la Ilíada, ese es el verdadero héroe, porque Aquiles de alguna manera tiene una garantía de inmortalidad, salvo que tiene un solo lugar, claro. Salón. Pero Héctor es un humano. Claro, y va y pelea y sabe que va a morir, pero sin embargo y él sabe solo defiende. Que debe hacerlo. Y por eso es un héroe. O sea, hay que pensar heroísmo dentro de esta prescriptiva de este filósofo, ¿no? Como que el heroísmo es una de las formas extremas de excelencia de lo humano. El santo, el sabio y el héroe. Por supuesto que después nosotros tenemos nuestros héroes, pero piensen en San Martín o no sé, en algún héroe, que ¿qué hicieron? ¿Por qué se los califica de héroes? Porque dejaron de lado sus propios intereses y se expusieron a graves peligros para defendernos a todos, digamos. Ese sería el modelo heroico. Pero el modelo heroico es Héctor, en la Ilíada. ¿Sí? Bueno, muchachos, díganme rápido porque se nos va el tiempo. Nos quedan 7 minutos. Patricia, ¿te contesté? No me escucho. Profe, Patricia. Luz pregunta si para Sócrates, ¿cuál era su dios personal? Lo que se llamaba el demón socrático. Es una suerte de voz interior que se le aparecía a él no para decirle lo que debía hacer, sino lo que no debía hacer. Era como la conciencia, básicamente. Algo así. Algo así. Pero para él no era, o sea, cuando vos decís conciencia, no estás aludiendo a algo que venga de fuera de vos. En el caso de Sócrates, si bien es una voz interior, no era como, digamos, tenía como un sesgo de divinidad, porque no era un fenómeno psicológico, digamos, sino un fenómeno metafísico, digamos. Él lo entendía así. Hoy lo llamaríamos la voz de la conciencia. La diferencia es que tu voz de la conciencia quizás sea el resultado de tu propia vida. En el caso de Sócrates, él la ponderaba como algo que venía del orden de los espíritus, no del orden de uno. ¿Sí? Y Patricio pregunta no puedo si ver los santos aparecen en el catolicismo. Todo esto está en el chat. Patricio pregunta si los santos aparecen en el catolicismo. Los santos son una creación cristiana.
Lo que pasa es que después de la Reforma, vieron que los protestantes no creen, no creen, no consideran santos a los santos. Vieron que las iglesias o los templos protestantes no tienen imágenes. Eso tiene que ver con digamos, ser santo en la Iglesia Católica pasa por un largo proceso de comprobación de que hayan hecho o no milagros, por ejemplo. Ahora, para ser santo a alguien no es automático. ¿Me pueden decir por qué no puedo ver el chacho? Acá está, esperen, a ver. Ahí está, sí, bien. Con el cristianismo. La palabra católico viene de catájolos, que quiere decir para todos. Pero hoy dividimos la Iglesia Católica de la Iglesia Protestante, por ejemplo. O sea, los protestantes no se llaman católicos. Pero en el comienzo, en el cristianismo, sí. Bueno, cortamos, faltan 2 minutos. Después pongo la clase en la página. Bueno, hasta el viernes, chicos. Chao, gracias.